salir del presente vas a engancharte en otros pensamientos. O sea, tengo que volver al presente. No, es un sentimiento en el cuerpo. Es algo que uno siente que no es, no quiere decir que te sientas mal, pero no te sientes pleno, no te sientes bien, ¿no? Bueno, es un comentario, no sé si sirve esto como tema o los hace pensar en otras cosas que pueden ser también temas. Pues cuando tú estás hablando, a mí me llega, o sea, yo entiendo lo que quieres, digamos, de lo que estás hablando, y pues básicamente igual quiero compartir un poco de lo que yo he experimentado y me parece interesante, pues, hablar alrededor de ese tema de la presencia como tal, porque al final, normalmente cuando buscamos un cómo es porque creemos que debemos sentirnos o hacer algo distinto, o como tú lo decías, encontrar algo para poder estar presentes. Lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia es que en la medida que, o sea, sí es un sentimiento, es un sentir, pero no un sentimiento que viene de acá, sino es un sentimiento que viene de acá, como de tranquilidad, de plenitud en un instante. Y lo puedo ver y lo descubro cuando realmente voy a poner otra palabra, pues no quiero llenarme de conceptos, pero es un poco cuando logro estar concentrada en algo, como un poco cuando tú decías, cuando estamos haciendo algo, alguna actividad laboral o en la conversación con una amiga o un amigo, cuando estoy, por ejemplo, acá con mis sobrinos, o sea, eso, por ejemplo, lo puedo detectar muy fácilmente porque cuando estoy con ellos realmente me siento presente y me doy cuenta que no estoy pensando en nada más, sino que estoy haciendo lo que el instante me está pidiendo, sin estar pensando, y, "Ay, no tengo que llamar o no he hecho tal cosa, o lo que acabo de pasar me quedo de pronto en, "Ah, debí hacer tal cosa", sino cuando realmente estoy actuando y estoy ahí, pues la sensación, es decir, cuando logro darme cuenta de que estoy ahí, la sensación es plena. No sé cómo, a veces es difícil explicarlo con palabras. Sí, pero sabes que sí, es algo, coincido completamente, pero ¿no te parece que el tiempo transcurre distinto? Eh, pasa, pasa más rápido, ¿no? ¿Sabes qué me Eh, doy cuenta? Es que inclusive ni siquiera hay una percepción del tiempo. Tú sabes que, sí, sí, curiosamente, lo hablaba yo hace poco con una amiga. Yo hace por lo menos 5 años no uso reloj, pero o sea, y me he dado cuenta, por ejemplo, que el tiempo, es decir, me alcanza para lo que me tiene que alcanzar. ¿Sí? Como que no estoy pendiente de los horarios y de tengo que hacer, y no me preguntes qué pasa o cómo sucede, pero hay algo que en mí surge como, ay, como que siento que tengo que cambiar de actividad. Y justo voy y miro el reloj y es el momento de salir, por ejemplo. O sí. justo, ¿sí me entiendes? Pero ya no estoy esclava del reloj o del tiempo, sino al contrario, o sea, mi vida surge de una manera mucho más pausada, pero curiosamente me alcanza el tiempo para hacer muchas cosas. Y como que no Puedo, estoy pendiente del reloj. puedo colocar una señal Claro. en el tema. Estar presente, esto lo voy a decir como punto de reflexión o para discusión. Ok. Estar presente no debe generar ninguna sensación o ningún sentimiento. Porque si se genera una sensación o un sentimiento, ya hay pensamiento. Y si hay pensamiento, no estoy presente. Uh-huh. O sea, tenemos la costumbre de colocar frases, cosas bonitas para identificar las cosas, pero no es así, porque si yo tengo una sensación o un sentimiento, ya hay un pensamiento que lo genera. Estar presente implica no tener nada en la mente. Estar libre de deseos, de ansiedades, de gustos, de preocupaciones, de todo. Es simplemente abrirse
a un espacio donde hay libertad. Pero eso no es, o sea, eso no es definible ni identificable. Por ejemplo, si alguno de ustedes alguna vez ha hecho el amor, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo estando presente o estando pensando qué estás haciendo? ¿Qué es eso, Julio? ¡Emilio! Entonces, no. Para la discusión, mi planteamiento es, la presencia no, estar presente no implica sentimientos ni sensaciones, porque si los hay pensamientos. Y si hay pensamientos, no estoy presente. Así de sencillo. Claro. Respeto opiniones en contra. No, No, coincido, pero a ver, y eso es lo que te pasa cuando tienes una buena meditación y te das cuenta que pasan 2 horas y te pareció que fueron, no sé, 10 minutos, ¿no? No sé si alguna vez les pasó en meditación, eh, pero, y te puede pasar con una actividad muy placentera también. Bueno, tú trajiste el tema del sexo, te puede cambiar la sensación del tiempo, ¿no? Pero igual, en algún momento tú sales de ese estado y en ese momento tienes una sensación. Es correcto lo que tú dices. Porque si no sales de ese estado, estás muerto. ¿No? Es decir, o te fuiste, un viaje astral, no sé, no estás más acá. Pero cuando tú sales, tienes esa sensación de placentera, de bienestar. Si tú estás a mil con la mente, no tienes esa sensación, al contrario, tienes una sensación de ansiedad o completamente opuesta. Si tú tienes, como decía Claudia, una conversación con un amigo que hace tiempo que no ves, estás 100% presente, tienes pensamientos, es un grado distinto, ¿no? Pero estás con un fondo de presencia, estás fluyendo desde la presencia, pero tienes que interactuar, tienes que articular una conversación. Es decir, como que es un estado en donde tu mente está funcionando, pero está funcionando en un modo conectado con algo, porque tienes que hablar y tienes que decir cosas, ¿no? Pero coincido contigo que en un estado puro la presencia se anula el tiempo, pero no estás en este mundo, ¿no? es que yo creo que ahí hay una diferencia. Es decir, cuando uno trata de explicarle, pues obviamente hay que ponerle alguna palabra y por eso yo hablo de una sensación de neutralidad o sensación de plenitud. Pero también he coincidido con Julio de que pues no hay un pensamiento, pero es como la gran diferencia cuando tú estás presente, tú actúas de acuerdo o haces de acuerdo al momento presente. ¿Sí? Entonces, Sí. por ejemplo, en el ejemplo pues de la conversación con un amigo, es decir, tú te puedes perder en la conversación cuando sobre algo que él te dijo tú empiezas a recordar y a sentir cosas o rabia o risa o algo de algo que pasó o de algo que te puedes imaginar que pueda pasar. Pero es decir, cuando tú tienes ese tipo de encuentros, poniendo este ejemplo, pues tú no tienes ni idea de cómo va a surgir la conversación. Tú simplemente estás actuando de acuerdo a lo que va surgiendo instante a Sí. instante, momento a momento. Y eso es presencia, o sea, y es la gran diferencia de cuando estamos metidos acá, que lo que normalmente hacemos es reaccionar. Y ahí hay una gran diferencia entre actuar de acuerdo al momento a reaccionar frente a alguien o frente a algo. Porque Sí. la reacción sí viene cargada de todo lo que yo creo y lo que pienso y me hace actuar de una manera no, digámoslo así, no consciente, sino basado en lo que estoy sintiendo
y pensando. Y creo que ahí hay una gran diferencia. Y cuando uno puede detectar si realmente estoy actuando o reaccionando. Sí. Es lo que yo puedo ver en ese momento. No sé si alguien más ve algo distinto. Ese estudio de detectar cuando estoy actuando o reaccionando. Es decir, cuando yo me doy cuenta o reconozco que estoy siendo reactivo, o sea, estoy ofreciendo resistencia al flujo de la vida, en ese momento detengo el proceso y en ese momento entro a la presencia, porque en ese momento estoy con el flujo de la vida. Puede que sí o puede que Es el no. primer paso, es el primer paso. ¿Cómo lo explico para que lo entendamos bien? Mientras yo no sea consciente que estoy reaccionando, o mientras yo no sea consciente de cómo funciono psicológicamente, para mí la vida es un continuo, yo reacciono porque esa es la perspectiva que siempre he vivido, es la que vivimos los 7 millones de habitantes de este mundo. Una vez conozco los principios, entonces entiendo que lo que yo siento es fruto de mis pensamientos, y que ese fruto de mis pensamientos es la forma como yo interpreto lo que me está pasando, las circunstancias o lo que sea. En el momento en que yo identifico que tengo un sentimiento y que ese sentimiento es el que está generando un estado de ánimo y que ese estado de ánimo es el que está generando la forma como estoy percibiendo la situación, en ese momento yo soy consciente de un proceso y lo detengo. El proceso se detiene porque yo dejo de alimentar ese proceso. Ahí puedo o abrirme a experimentar el sentimiento que estoy teniendo, abrirme a experimentarlo completamente para entender realmente qué me está pasando, o simplemente detener el proceso de pensamiento y ya no montarme en ese bus. Sí, tiene sentido. Eso es lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido a lo largo del camino. Ahora, ¿qué es la presencia entonces? La presencia es en el momento en que yo me libero de ese proceso mental de construcción o de interpretación de la vida y de ofrecer resistencia y comienzo a fluir con lo que está pasando y a volverme uno con lo que está sucediendo y a permitirme experimentarlo directamente sin resistencia, sea lo que sea. Es decir, me abro a lo desconocido y al abrirme a lo desconocido yo no sé qué va a pasar. La palabra, cuando te preguntan, ¿qué vas a hacer tú, Claudia, con esto? No sé. Ese no se implica que me abro a lo desconocido y en ese momento me doy la oportunidad de entrar a un mundo en el que yo puedo construir desde la nada a la nada. Por ejemplo, supongamos que yo estoy diseñando una silla. Yo estoy absolutamente embebido o metido en la construcción de la silla. En ese momento no estoy trabajando con mi sentido de sobrevivencia, sino que estoy trabajando con mi sentido creativo. Estoy completamente absorbido o absorto en la creación de la silla. Yo me puedo salir de esos momentos de estar absorto para tener un trabajo intelectual de cómo va la silla, cuál es el próximo paso que debo usar, cuál es el elemento que requiero, pero eso no significa que yo me haya salido del proceso creativo. Yo sigo en el proceso creativo. El problema es que yo no me permanezco en el proceso creativo cuando le estoy ofreciendo resistencia a la vida, cuando estoy queriendo que lo que sucede no sea de la forma como está sucediendo o cuando lo quiero cambiar. Ahí es cuando yo no estoy presente. Pero la presencia no implica un estado, la presencia si bien implica en su máxima expresión un estado de anulamiento completo frente a, en el que yo no soy nada ni necesito nada en ese momento, sino que soy lo que soy realmente por creación. Y desde ahí yo me conecto con la fuente de la creación, en un sentido muy profundo y en unos niveles de conciencia muy elevados. La presencia también implica esos momentos en los cuales yo dejo de ofrecer resistencia a la vida y fluyo con ella. Julio, eso que dijiste, yo iba a hablar antesito que tú hablaras, pero resumiste, yo le iba a decir con otras palabras, pero lo que escucho es distinto a lo que dijiste al inicio. Porque no creo que necesariamente la presencia sea ausencia de emoción y de pensamiento. Sí puede ser. Lo que creo es que es paz con cualquier emoción y con cualquier pensamiento. Iba a poner el ejemplo de cuando mi tío se murió, que yo estaba profundamente triste, pero yo viví
eso sí es de una manera muy distinta, con una paz absoluta, a pesar de sentir mucha tristeza. Pero lo que tú dices, yo no me sentía en rechazo. Y eso hizo la diferencia en mi caso en particular y como para poner un ejemplo claro. Y todos tenemos ejemplos de esos momentos en que por una u otra razón, no sé, o sea, si alguien se ha accidentado alguna vez o ha tenido un evento de esos que te mueve toda la adrenalina, el susto, y sientes muchas cosas ahí muy, muy fuertes, pero al mismo tiempo tienes una absoluta claridad para actuar. Así como cuando escuchamos mamás que sacan fuerza de donde se cogieron a su hijo y lo rescataron de alguna catástrofe, ese tipo de cosas suceden porque la presencia lo permite a pesar de cualquier sentimiento o emoción. Y entonces cuando estaba sintiendo eso que tú estabas hablando, y ya yéndonos, pues puede ser conceptualización, no sé. O sea, si nos vamos a que el pensamiento es el eslabón perdido, ¿sí? Pues es el eslabón perdido entre qué y qué. Entre el momento en que mi conciencia individual se alinea con la universal. Y es un poco como lo que tú decías ahí. O sea, es cuando tú te vuelves uno con el fluir en la vida. Entonces, por eso cuando dijiste todo eso, que fue diferente a lo que dijiste al inicio, yo era como, wow, me pareció muy bonito. Pero sí, no implica ausencia de pensamiento. Podemos estar presentes siendo conscientes de ello o no siendo conscientes de ello. Me encanta. Sí, coincido, Lorena. De hecho, si hay algo, bueno, si estamos, capaz que el tema de la meditación, que hay distintas formas de presencia, ¿no? Pero si estamos funcionando, eh, tú lo definiste como una sensación de paz, pero no sé si paz es suficiente para definir esa sensación de bienestar, de felicidad. A ver, cuando los niños juegan eh, en forma natural, digamos, cuando no, es clarísimo que cuando ellos están concentrados en el juego y vienen los padres y dicen, bueno, nos tenemos que ir, les cambia la carita. Si ellos están fluyendo, están con esa sensación de, no solo de paz, sino de alegría. Este, De yo, acuerdo. Para mí es como paz, igual plenitud, igual gozo, igual. todo, Vienen. sí. Por ejemplo, estás en una película, estás viendo una película en el cine, en una sala de cine. Estás presente cuando estás fluyendo con la proyección de la película y con todo lo que sucede en la película. O sea, fluir significa que estás metido dentro de la película. Estás experimentando todos los altibajos emocionales y todas las sensaciones que hay en la película y te olvidaste que existe un mundo, que existe nada. No, estás metido totalmente en la película. Ahí estás presente. Estás ausente cuando comienzas a criticar la película, el argumento, los colores, la fotografía, el director, los artistas, todas esas cosas. Es decir, para mí la presencia es el opuesto a la resistencia. Si yo estoy presente cuando estoy fluyendo con lo que está sucediendo en el momento. Fluir con eso significa ir con eso, ser uno con eso. Sea positivo o negativo si lo queremos matricular de alguna manera. Y estar ausente es cuando estoy ofreciendo resistencia desde mi mentalidad a lo que está sucediendo. O sea, lo explico de otra manera.
Yo tengo un nieto que juega fútbol, no sé si les conté esa historia. Mi nieto juega fútbol y en algún momento yo hablé con él porque el papá lo veía que estaba jugando mal. Entonces yo le dije, Pancho, ¿dónde se juega el partido de fútbol? Entonces él me dijo, abuelo, se juega en una cancha con 11 jugadores de un equipo contrario y 11 del otro, un balón y un árbitro. Le dije, perfecto. Y usted, cuando usted está haciendo eso, ¿dónde está jugando el partido? ¿Dónde está? Entonces él me explicaba y me decía, abuelo, pues yo estoy pensando que estoy jugando mal, que me van a sacar de partido, que no me pasen la bola porque la va a perder, en fin, cosas. Entonces le dije, cuando usted está jugando el partido de fútbol, ¿dónde está? ¿En la cancha o en su cabeza? Entonces me dijo, estoy en mi cabeza. ¿Y dónde se juega el partido de fútbol? En la cancha. Entonces eso es lo que le está pasando, man. Usted no está jugando el partido, usted no está presente en el partido de fútbol. Mientras el partido de fútbol se está desarrollando afuera, usted está en su cabeza pensando, jugando un partido diferente en su propia cabeza. Así nos sucede a nosotros con la vida. Mientras la vida está pasando por alrededor nuestro, nosotros estamos metidos en la cabeza pensando y creando nuestra propia versión de la vida que está a nuestro alrededor. En ese momento estamos ofreciendo resistencia a la vida y viviendo la propia versión nuestra de la vida. Pero cuando yo me salgo de esa versión y entro al flujo de la vida, entonces estoy presente en el flujo de la vida, porque soy uno con lo que está pasando. Súper, Julio. Lau, tú querías hablar. Sí, era un poquito como lo que Lore dijo y ahora un poquito lo que Julio acaba de decir. Es como esa paz de la que hablamos, no necesariamente es la paz, porque a veces también es reaccionar. O sea, si hay un accidente, o sea, uno está absolutamente presente y si se tiene que saltar algo por ayudar a alguien, se lo saltó. Y puede ser incluso una reacción, o sea, no es solamente actuar, sino también reaccionar. Y puede ser esa reacción, pero que te puede llevar al momento presente también, pues te hace estar presente en el momento presente, pero en acuerdo con lo que es. O sea, que casi que todo el ruido mental se te desaparece y es como tu disposición absoluta ante el momento, tu sabiduría actuando ante ese momento como a través de ti, sin ninguna planificación, sino que fluye naturalmente ante lo que sea un momento de dolor, sea un momento de un accidente, sea un momento de absoluto amor, sea un momento de absoluta ternura, pero es más allá de cualquier cosa, sin importar si es actuar, si es reaccionar, si es, eh, o sea, el nombre que le queramos poner, pero es un acuerdo y una aceptación más allá voy a aceptar. O sea, eso se acepta solo y ahí estás. Pues como conmigo, sin mí, se hace a través de mí. Así es que yo lo interpreto y se le pueden pasar a uno las horas haciendo cosas o un minuto con una película gigantesca, o sea, cualquiera de las dos cosas donde el tiempo no juega el papel importante, sino lo que fue, pues, o lo que está haciendo más bien. Vale, gracias. ¿Alguien más? Sí, el tema es un poco lo que hablábamos y es, pues a veces nos enredamos un poco es con las palabras, pero creo que al final creo que todos estamos acordes con lo que nos está pidiendo el momento presente. Y eso es, digamos que, pues lo voy a llamar así, pero es una sensación distinta cuando estás ahí. ¿Sí? Lau, Hola, Gisela, quiero... Gisela, ¿Cómo están? bienvenida. Yo escuchándolos, lo que me surge es como una inquietud más que alguna cosa como para decir y es, uno podría pensar entonces que
presente, estar presente no es igual a estar consciente. ¿Ustedes qué piensan? Lau, Es enredado lo que estoy pensando, pero Dale, que aquí tratamos de entender o desenmarañar. pero, pero es como ya tu conciencia y tu sabiduría obrando a través tuyo, no una conciencia pensada. No sé si logro como, o sea, cuando yo conscientemente estoy pensando una cosa y planeando, es, digamos, es como más de forma. Esta otra es de entrega total al momento. Y me encanta el ejemplo de Julio de hacer el amor porque es entrega absoluta, me quedo sin palabras. Pero es esa sabiduría como que ya es, sí, actuando a través tuyo, no de la conciencia pensada del momento. No sé si te enredo más. Lore, Claudia, la pregunta de... Lore, dame un segundo, Julio. La pregunta es si estar consciente no es igual a estar presente. Dale, no sé. Lore, ¿tenías levantada la manita? Sí, quiero preguntarle a Gisela si estaba consciente en este momento. Abre el micrófono. Abre el micrófono. Sí, sí, estoy consciente. Ok. ¿Por qué estás consciente? O sea, ¿qué está sucediendo en ti que te hace decir sí? Podría decir que me estoy dando cuenta de mis pensamientos acerca, por ejemplo, de lo que están hablando, de lo que me producen en el cuerpo. Estoy como consciente de la experiencia. ¿En qué momento de tu vida eso no ha sucedido? Muchísimos. En muchos momentos no estoy consciente, solamente, por ejemplo, reacciono, simplemente, y me hago consciente cuando me doy cuenta que reaccioné, pero la reacción fue en automático, no fue en conciencia. ¿Fue inconsciente? Es que casi no te escucho. No, no inconsciente, fue en automático, o sea, no en conciencia de darme cuenta de estar reaccionando. Me doy cuenta que reaccioné cuando ya reaccioné. Ahí fui consciente, pero no fui consciente cuando reaccioné. En ese momento no fuiste consciente de que estabas reaccionando. Sí, eso es lo que entiendo. Pero estaba siendo consciente de otras cosas. No sé. Es decir, si yo me encuentro, voy a tratar de poner un ejemplo
no tan inventado. Mm, Si mi mamá hizo algo que no me gusta que haga, normalmente, no me gusta que haga, ¿sí? Entonces yo voy y me doy cuenta y reacciono, sí, y no reacciono de la manera que hubiera reaccionado en una presencia total, ¿no? Sino que, le discuto, bla, todo el rollo. Yo en ese momento no me estoy dando cuenta que puedo actuar de otra manera y estoy reaccionando. Pero yo estoy siendo consciente, en mi conciencia está la situación, están los pensamientos, la emoción, porque pues es instantáneo, es como una moneda, o sea, las dos caras de la misma moneda. Pero digamos que no tengo el pensamiento que después voy y yo digo, hubiera hecho algo distinto, ¿sí? Pero estoy siendo consciente de mis emociones. Siempre. De lo que quizás no soy consciente siempre es del proceso que hay detrás de mi emoción. En el momento en que soy consciente de ese proceso de manera natural, estoy presente. ¿Estás presente o estás consciente? Estoy presente. Alineada con lo que está sucediendo en mí y con cuál es el proceso que está sucediendo en mí. Estoy consciente y estoy presente. Siempre estoy consciente. Siempre. Dentro de lo que hablamos, definiendo conciencia, vamos a entrar al concepto como la capacidad de sentir mi pensamiento y la capacidad de darme cuenta. ¿Sí? Siento mi pensamiento, eso es mi conciencia. Mi conciencia me permite sentir todo lo que ocurre. Es mi manera de conectarme con todo. A través de mis sentidos, a través de, bueno, de todo lo que absorbe la información. ¿Sí? Entonces siempre estoy consciente. Lo que pasa es que normalmente solemos decir, es que fue inconsciente porque lo hice sin pensar, ¿verdad? Pero no, lo hiciste pensando lo que estabas pensando en ese momento. Claro. Si no, yo no estoy pensando en ser inconsciente. Entonces, consciente siempre. Es el gran principio. ¿Sí? Digo, volvemos a principios, pensamiento, conciencia, mente, siempre. Son universales. Para mí y para todos. Están siempre en la misma cantidad disponibles para todos. ¿Ya? Yo quiero decir algo y no sé si es lo mismo que tú estás diciendo porque no sé. Pero es válido si lo podemos decir más claro. Pero déjame porque no sé, o sea, me siento confundida. Pero yo lo quiero explicar de otra manera y es, no sé si será lo mismo, no, Lore, pero... Y es, o sea, para mí es claro que conciencia es la capacidad de darnos cuenta. Y es algo que está disponible ahí, todo el tiempo. Pero la presencia, es decir, tú siempre estás presente. Te des cuenta o no, o sea, o creas que no. Porque o sea, el único momento donde estás existiendo es este. ¿En dónde? Aquí. O sea, el aquí y el ahora, cada instante que va pasando es el único instante donde estás existiendo. Entonces, siempre hay presencia. Te des cuenta o creas que no. O sea, lo que te saca de, o sea, yo lo pondría, bueno, sé que lo dijo, a veces decimos que es inconsciente o no. Sí, o sea, voy a usar esa palabra porque pueda que me dé cuenta o no, sea consciente o no, o muy subconscientemente no me dé cuenta, pero estoy existiendo. O sea, la presencia siempre está ahí.
Es como si, perdóname un segundo, es como si yo estoy haciendo fila y yo estoy pisando a alguien, pues el tema es que lo estoy pisando. Solo que si no me doy cuenta o alguien me dice, hey, me estás pisando, y yo volteo a mirar y digo, "Ah, sí". O sea, el hecho está sucediendo, o sea, la presencia está sucediendo, siempre. Pero que caiga en cuenta o no depende de la conciencia que tenga en ese instante. O lo que esté viendo en ese instante. Voy a terminar de decir lo que iba a decir, a ver. Pero es que yo no quería decir. Yo quería que Gisela se diera cuenta. Pero lo que Claudio dice es verdad. Estamos presentes siempre. O sea, el presente es lo único que existe. Pero yo tengo la libertad de dirigir mi conciencia hacia ese presente o no. Cuando yo tengo toda mi conciencia dirigida al presente, pues se dice que estoy en el presente, pero es una manera de llamarlo, porque estoy alineada con eso. Y cuando yo estoy alineada, pues ahí es cuando vienen los sentimientos de gozar, lo que hablamos ahorita. Pero tengo también la posibilidad de dirigir mi conciencia a algo distinto. Mi conciencia es el vehículo, siempre es el vehículo. Para todo. Es un poco, alguna vez hablábamos de cuántas veces nos preguntan, pero ¿cómo hago? Siempre. El cómo es el sentir, es sentir. ¿Puedo hablar? ¿Me dan permiso de hablar? La voz está muteada, estás en silencio. Aló, ¿me escuchan? Ay, perdón, es que digo que tenemos varias manitas, entonces vamos con Julio, Laura y Pablo. Mire, yo tengo una perspectiva diferente. Y voy a mirar a ver cómo la puedo elaborar. La premisa aquella de que siempre estamos presentes, para mí no es así. Y voy a explicar por qué. El aquí y el ahora es un continuo. O sea, el aquí y el ahora es. El aquí es, yo estoy sentado en mi casa en este momento en una silla. Y el ahora es en este momento, a las 8:57. Ese es el aquí y el ahora. Pero el aquí y el ahora siempre es un continuo. Sucede siempre. Es un continuo permanente. Yo siempre estoy en el aquí y el ahora. Siempre. No necesito hacer nada para estar en el aquí y el ahora. Pero yo puedo estar en el aquí y el ahora desde una forma de ser o desde ser. Y son dos cosas completamente diferentes. Cuando yo estoy en el aquí y el ahora, desde una forma de ser, es porque estoy aceptando que existe un yo que está experimentando la vida en el aquí y el ahora. Y esa es una forma inconsciente de vivir la vida. O sea, yo me vuelvo autoconsciente y al volverme autoconsciente me vuelvo un sujeto que puede ser cambiado, mejorado, arreglado, definido, enseñado y mil cosas más, que ese es el mundo que la actualidad nos ofrece. Esa es una forma de ser. Entonces yo soy atractivo, yo soy bonito, yo soy feo, yo tengo plata, yo no tengo plata. Entonces ese es el mundo en el que las circunstancias, las personas y las cosas son las que me hacen a mí como soy. Entonces yo estoy viviendo en un mundo inconsciente, pero estoy en el aquí y el ahora. Hasta ahí. ¿Qué es lo que no estoy yo cuando estoy viviendo desde la mentalidad? Cuando estoy viviendo desde la mentalidad, estoy viviendo en la autoconciencia, o sea, como un ser separado de los demás, de la creación y de la realidad. Ahora, la pregunta de Gisela es esa. Entonces, ¿cuándo estoy presente yo? Yo estoy presente en el momento en el que soy, en el momento en el que tengo en el momento en que reconozco que estoy viviendo en un yo ilusorio. En el momento en que reconozco que no soy una forma de ser, sino que soy realmente un ser total,
completo, absoluto, conectado con un ser maravillosamente más grande que cualquier cosa. Entonces, yo siempre estoy en el aquí y el ahora, siempre. Pero cuando estoy en el aquí y el ahora, desde la mentalidad, estoy en el aquí y el ahora de manera inconsciente. La única forma que yo me puedo salir de esa inconsciencia es con la presencia. Y la presencia es lo que me permite saber a mí que yo estoy viviendo en un mundo separado, creado por mí mismo. En ese momento yo dejo de resistir a la vida y entro al flujo de la vida. La presencia es ese sentido, digámoslo, espiritual que yo necesito desarrollar. Julio, y entonces los niños. Los niños siempre están presentes porque ellos no tienen proceso mental. En la medida en que los niños están metiendo, en la medida en que el entorno los va configurando, los va moldando, los va creando, ellos van en realidad van a comenzar a construir un yo. Pero los niños chiquitos no tienen un yo. Los niños están presentes no porque se estén dando cuenta que hay un yo que están construyendo, que hay construido, que tienen pensamientos. Están presentes con su pensamiento y punto. Para ellos. Yo solo una cosita porque me tengo que ir. Pero si tuviera ahora que reformatear el tema de esta charla que está tan interesante, yo lo plantearía así, como una pregunta. ¿Cuál es el papel de la emoción o del sentimiento en la presencia o cuando dice presente? Lo pondría en esos términos, porque creo que no estamos yendo en temas semánticos. Lo que dice Julio yo estoy 100% de acuerdo, pero Julio no ha tocado el tema del rol de la emoción o del sentimiento, y por eso el tema de los niños. ¿No? Ahí uno lo ve. Quizás para otra charla sería, ¿cuál es el rol de la emoción y del sentimiento dentro de los tres principios? ¿Dónde aparece? Y si tiene, y claro que tiene valor, y si podemos sacar de la emoción y el sentimiento algún valor. Yo decía en los comentarios que escribí ahí que es como una brújula, que nos orienta, nos hace saber realmente si estamos o no presentes. El ejemplo a ver, ¿qué es lo que hace agradable pasear o viajar? Yo cuando ando por Montevideo, por la Rambla de Montevideo, un lugar que conozco, que ando muchas veces, es mucho más fácil que mi mente se vaya a pensar en el trabajo o en otras cosas. Y veo a los turistas caminando por el mismo lugar, con una sensación de bienestar, de disfrute, que lo tienen porque es nuevo para ellos, ese lugar. Entonces, al ser nuevo, pueden estar presentes, pueden disfrutarlo. Yo puedo también disfrutar, si me propongo disfrutar de caminar por ese mismo lugar y estar presente, y porque yo sé cuál es el mecanismo, pero es mucho más fácil para un turista disfrutar de un lugar que conoce por primera vez que para alguien que camina todos los días por ese lugar yendo al trabajo, ¿no? Entonces, el tema para mí, que me gustaría profundizar en otra de estas reuniones, es el rol de la emoción en todo esto. Y me tengo que ir. Discúlpenme, me tengo que ir ya. Vale, Pablo, muchas gracias. Bueno, Igual, gracias a todos. Muchas gracias. igual el próximo miércoles va a ser nuestra última conversatorio de este año para que no te lo pierdas. Bueno. ¿Vale? Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Lau, cuéntanos. Yo quiero volver sobre el tema que tenía Clau ahorita, que me parece, yo estoy muy de acuerdo con que no podemos vivir sino el presente. Y nos es permitido traer a ese presente el pasado o programarnos en el futuro o planear el futuro, pero solamente hay forma de vivirlo en el presente. O sea, yo estoy aquí presente
y yo en conciencia puedo estar absolutamente presente aquí. O puede haber momentos, de hecho los ha habido, en que estoy aquí sentada y mi hermana que está viajando me escribe aquí y mi presente se voltea y deja de ser este presente, o pienso, ay, ¿verdad que yo la voy a reemplazar de mamá pasado mañana porque el hijo se gradúa, y me voy allá, pero no es mi presente es esto aquí con ustedes, pero yo lo traigo a mi presente y lo hago mi presente. Entonces puedo traer del pasado memorias que me generen o placer o que me generen cualquier, de hecho pues soy capaz de vivir la emoción de dolor o de alegría o de tristeza o de pasión en este momento simplemente con un recuerdo y estoy viviendo el momento presente. De igual manera el futuro, pero yo conscientemente puedo estar ahí o puede haber una alerta que haga que en este momento mi presente cambie y me haga reaccionar una cosa completamente distinta, pero siempre estoy en el presente. Cuando lo hago conscientemente, estoy aquí ahora con cada palabra de la que cada uno está aportando, digamos, a este conversatorio. Pero con cualquier cosa me puedo ir y mi presente inmediatamente cambia. Y mi emocionalidad puede ir variando con eso que yo estoy trayendo a mi presente, independiente de que aquí esté pasando algo o no. Gracias, Lau. Lore, tú estabas diciendo algo y no se te oía. ¿No? ¿Yo? No, pero no. No era seguro, no era para acá. No era parte de este presente. Sí ves, sí ves. Gisela, Era sería... otro presente, un presente distinto. Ya me llegó otro presente. Pero no, estoy de acuerdo con Lau. O sea, no hay manera de que no ibas de que no estés en el presente. Lo único que existe es eso. Y lo que dice Julio es cierto, es decir, nos perdemos en eso a través de nuestra mente, pero pero llegar a esa sensación y esa, ¿cómo llamarlo? Esa alineación con el presente no es algo que se tenga que hacer con esfuerzo. No es que yo tengo que reconocer que soy un ser y no un yo y no en el presente. Eso termina siendo un resultado natural de irlo entendiendo para nosotros. Pero lo que hablamos ahora, o sea, como los niños tienen esta facultad de pelearse y después volver y contentarse con el amiguito así tengan 6 años, cuando ya tienen un yo, entre comillas, creado. ¿Cómo tienen esa facultad de entregarse plenamente? O sea, no sé si les ha pasado, pero mis sobrinitos sí, de que están tan emocionados jugando que ni siquiera escuchan que, o sea, se dan cuenta que quieren ir a hacer chichi y terminan haciéndose chichi en los pantalones por estar jugando. ¿Sí? Pues eso no lo haríamos nosotros. Pero ellos lo están haciendo sin ser conscientes del proceso. Lo están haciendo de manera inocente. Y hay muchas personas que viven absolutamente felices siendo inocentes de ese proceso. Pero ser consciente del proceso, pues te abre todavía más a la maravilla del milagro. Saber lo que hay detrás, pues te permite expandirte mucho más. A mí me encantaría que Gisela nos
cuentes sí, de todo lo que todos dijimos y no sé si te enredamos más o no. En algo hubo claridad o quieras Bueno, compartir algo. no. Mm, A ver, no, me parece que Lorena termina como de cerrar una respuesta más directa sobre el hecho de ser consciente no es lo mismo que estar presente. Pues veo que eso es lo que ella piensa y tal vez no sé si a Julio casi no le entiendo, pero es también porque casi no le escucho. O sea, no sé, cuando él habla le escucho entrecortado, entonces es como súper difícil pues como llevar el hilo. Lo que pasa, o sea, esa inquietud me surge es porque muchas veces uno cuando habla con las personas, de pronto con un consultante o con un cliente, no sé cómo les dirán ustedes, eh, es como si fuera lo mismo el hecho de estar presente y ser consciente. Un poco cuando uno habla con una persona, pues con cualquiera, que no sea incluso un consultante, y ahora pues uno lee muchas cosas, hay que estar presente, como si estar presente significara estar consciente. Entonces, cuando ustedes estaban hablando antes de intervenir, yo sentía que usaban esa palabra indistintamente para una cosa o la otra. Y era como, también quería como tener como sus visiones sobre ese tema. O sea, sea claro que ser consciente y estar presente, según lo que ustedes ven, no es lo mismo. Sin embargo, yo creo que se parecen y por eso puede ser un poco confuso. Yo creo que si estás pensando en, por ejemplo, lo que decía Laura, que tienes que ser la mamá de repuesto o algo así que ella dijo, no estás presente. Aunque digamos que en la lógica estricta, obviamente no podemos estar sino presentes. ¿Sí? No podemos vivir ayer, no podemos vivir mañana, estamos viviendo hoy y no podemos vivir en 5 minutos ni hace 5. Estamos viviendo, o sea, todos estamos presentes. ¿Sí? Digamos desde esa lógica, ¿cómo se llamará? No sé cómo se llamará esa lógica cuántica, será. ¿Sí? Pero en el lenguaje cotidiano que usamos, cuando llamamos a alguien al presente, a un chico en el aula, por ejemplo, bueno, usted tiene que estar presente en la clase, o uno habla con un cliente, dice que hay que vivir en el presente, hay que estar presente. Sí, es como, más bien, no es lo que le quiere decir, es sea consciente. Digamos, como un tema así como de palabras también y del uso que le damos más cotidiano. Pero me pareció súper interesante escuchar lo que cada uno tenía para decir. Pues porque creo que de eso se trata, de Claro. decir lo que cada uno tiene para decir. Muchas Súper. gracias. Gracias, Gisela. Igual, creo que lo que tú dices igual tiene todo el sentido. Acuérdate que un poco cuando uno trabaja y cuando hablamos de 3 principios en específico, es muy claro que se divide en 3 palabras para hacerlo, digamos, de alguna manera explicable desde el punto de vista intelectual. Pero si fuéramos a hablar o sea, de una sola cosa, o sea, al final las 3 palabras terminan siendo lo mismo, porque al final nosotros somos
parte de esa gran conciencia universal y somos el todo. Y sí, o sea, lo que tú estás diciendo también. El tema es que se vuelve por eso a veces tan difícil de explicarlo con palabras. Y por ejemplo, cuando Lau decía, no, yo reacciono, pues ella lo que explicó para mí es actuar. Para mí, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Por eso ni me entro a discutirle, no, pero es que yo lo que estoy diciendo, porque, es decir, es la forma como ella lo entiende, como yo lo entiendo, pero al final va apuntando exactamente a lo mismo. Y es la capacidad de hacer lo que el momento me está pidiendo. Punto. Entonces, que lo llame acción, reacción, actuar, actuación, recreación, lo que sea, lo que quieras llamarlo, es una forma que a veces termina confundiéndonos, ¿sí? Porque empezamos a llenarnos de un poco de conceptos y de palabras. Y lo que tú dices, pues tiene todo el sentido. Al final somos conciencia y la conciencia lo incluye todo. Me quedo con eso, Clau, y yéndolo a justo ahora como lo acabas de cerrar es, sí, al final solo hay una sola cosa, mente. Y mente es presente, y mente es conciencia, y mente es pensamiento universal, Todo. y mente absolutamente todo. Así es. Así es. Wow, me encanta este tema. Para reflexión. Julio, te escuchamos lejísimos. Para reflexión. Cuéntanos. 2 frases. ¿Cuál es la diferencia entre estar en el presente y estar presente? Los dejo con eso. Espero regalo de Navidad. Nos vemos Pues como la próxima, la sorpresa es que en nuestro último conversatorio tenemos como invitada a Marina, podemos empezar por ahí. Ya estoy anotando las preguntas para Marina. O sea, eso se los va a resolver ella. ¿Cuál es la diferencia entre estar presente y estar en el presente? Una hace lugar al tiempo y otra al cuándo y dónde. No sé, yo No no sé. sé de eso nada. Yo no sé de eso nada. No, solo estoy hablando gramaticalmente hablando. Nada, Hay una diferencia muy grande entre estar presente y estar en el presente. Bueno, les deseo una feliz noche. Julio, nos vemos en 8 días. Gracias. Chao. Les recuerdo a todos que dentro de 8 días va a ser nuestro último conversatorio del año, porque ya después del 8 aquí en Colombia se prende la Navidad, entonces ya los perdemos a todos. Entonces, nos perdemos. No, yo sigo estando aquí aunque ustedes no me vean. Presente, presente. presente. Siempre. No sé en Es mi dónde, ni presente. con quién, ni cómo, ni cuándo, pero estoy presente. Solo en mí. Pero entonces, bueno, vamos a tener de invitada a Marina para cerrar el año. Entonces, bueno, la idea es que aprovechemos ese último conversatorio. Parece interesante como las preguntas que han surgido. Muchas gracias. A ti, Gisela, muchas gracias. A Esteban, a Coralín, a Jean-Pierre y Diana, a Almita, muchas gracias.